Sí. Hola, buenos días. Hola, Espero buenos días. que Un se me segundito. escuche. Ya estamos ahí, en línea. Sí. Sí, que ha habido un problemilla que no salíamos en pantalla, pero bueno, ya estamos todos. Buenos días, soy Juan Carlos Cabero, director de Travel. Bienvenido a este webinar que hemos organizado para Destino del Mundo y Cathay Pacific. Es un webinar que gira en torno a Australia, que es un destino único, como bien sabéis, y que ha suscitado un montón de interés porque os habéis apuntado casi 800 agentes de viajes. Así que muchísimas gracias por asistir al webinar. Somos conscientes de que tenéis una alta carga de trabajo, así que os lo agradecemos muy especialmente. Os presento ya a Eva Esteve, que es la Trade Account Manager de Cathay Pacific España, y a Yasmina Llévenes, que es la jefa de producto de Oceanía en Destinos del Mundo. Ellas van a ser las encargadas de ofreceros una amplia panorámica sobre la comercialización de, como digo, de los destinos que seguramente más espectaculares que se pueden comercializar en una agencia de viajes. En este webinar, Destinos del Mundo y Cathay Pacific, os van a invitar a sumergiros en este país único y os van a mostrar tips y detalles para vender un viaje que incluya sus increíbles ciudades, los paisajes naturales más impresionantes, los secretos de la gran barrera de coral y las fascinantes culturas aborígenes en esta tierra de cangurus y koalas. Atentos también porque entre todos los asistentes se realizará un sorteo de una experiencia glamping de una noche en el Hotel Cielo Las Beatas, un pack de regalos de Cathay Pacific y una guía de viajes de Australia de Louis Vuitton. Tras la intervención habrá la habitual ronda de preguntas y respuestas. A medida que os surjan las preguntas, id apuntándolas si queréis usando la herramienta de webinar y las contestarán a posteriori. Y por mi parte nada más, muchísimas gracias por asistir y cedo ya la palabra a Hola a todos. Yo soy Eva Esteve, como ha dicho Juan Carlos. Muchas gracias a Travel y a Destinos del Mundo por esta oportunidad. Y bueno, yo os voy a ayudar a ver un poco cómo podéis viajar con Cathay Pacific a este destino. Vamos a hacer un viaje esta mañana en uno de nuestros aviones. Para llegar a Australia, lo que tenemos que hacer en primer lugar es ir a Hong Kong. Como sabéis, Cathay Pacific es la compañía de bandera de Hong Kong y desde España ofrecemos 6 vuelos semanales gracias a que a partir del 17 de junio vamos a empezar a volar desde Barcelona. Aquí podéis ver visualmente cuáles son las frecuencias desde Madrid con salida desde la T4. Ahora hasta final de mes los martes, después pasaremos a miércoles, viernes y domingos y desde Barcelona serán los lunes, jueves y sábados. No sé si muchos de vosotros disponéis de herramienta de GDS, si tenéis Amadeus, ahí podéis ver la entrada que aconsejamos utilizar para ver nuestra disponibilidad de vuelos y buscad siempre los días que volamos. Si buscáis un día que no tenemos frecuencia, aunque veáis el vuelo, no está disponible para la venta. Un consejo, sobre todo para los regresos, como podéis ver tenemos los vuelos que salen de madrugada, entonces tendréis que buscar el origen de la conexión el día anterior. Pasemos ahora a ver un poquito cuáles son los aviones con los que operamos a estas rutas. Desde España estamos volando con el Airbus 350, el 900 normalmente y el 1000 dependiendo de la ocupación que haya, de la demanda. Es un avión de última generación, ofrece altas prestaciones, muy silencioso. Esto favorece que el pasajero viaje mucho más cómodo y es muy eficiente en el consumo, lo cual ayuda a la sostenibilidad. El Boeing 777 se opera en algunas de las rutas que hay desde Hong Kong a Australia, por eso os lo muestro. Es un avión también cómodo, de amplio fuselaje y así como novedad estamos renovando todos sus interiores y hace 2 días hemos presentado el nuevo asiento de business que si tenéis curiosidad podéis ver en un vídeo en nuestra web en cathaypacific.com.
Se está renovando también la Premium Economy y la Economy, y a partir del 25 se incorporarán nuevos modelos de este Boeing 777. Bueno, pues vamos acercándonos a Australia, pero antes sí quería mencionar que también volamos a Nueva Zelanda. Desde ahí hay también opciones, no solo para visitar el país, también extensiones. Aquí podéis ver nuestra red de destinos y la situación de Hong Kong, que claramente pues, hace ventajoso volar hasta Australia con nuestra compañía, con Cathay Pacific, por la cercanía. Como curiosidad, deciros que el primer vuelo que Cathay Pacific hizo cuando dos australianos, digamos, lanzaron la aerolínea fue precisamente desde Australia hasta China. Aquí en el mapa podéis ver cuáles son los destinos que volamos directamente desde Hong Kong, Brisbane, Sydney, Melbourne y Perth, con las frecuencias las mejores que conectan con el vuelo de Madrid a Hong Kong o de Barcelona a Hong Kong. En algunos casos, como Sydney y Melbourne, hay varias frecuencias diarias. Eh, si el pasajero va directamente haciéndose la conexión, pues son casi 24 horas de vuelo. Si decides hacer un stopover, y después veremos que esto también es una ventaja para volar con nosotros, poder parar en Hong Kong, pues son como de 7 a 9 horas de distancia. Os he puesto otras ciudades y Yasmina seguramente luego podrá dar más información de esto, y ella ya sabe cómo construir estos itinerarios, ya que gracias a acuerdos que tenemos con Qantas y Jetstar se pueden llegar a destinos internos, ciudades internas en Australia, también usando el Boomerang Pass de forma manual. No dejéis de preguntar a destinos del mundo también la opción de hacer extensiones a las islas del Pacífico desde Australia, y con los Global Add-ons se puede viajar a las islas Cook, a Papeete o Fiji, entre otros destinos. Bueno, pues sabemos ya hacia dónde ir, vamos a montarnos en el avión y vamos a pasar un poco por las cabinas que ofrecemos de servicio en nuestros vuelos a Hong Kong, y al final de mi presentación Juan Carlos mostrará unos vídeos también del interior. Empecemos por la cabina Economy. Como veis en esta imagen, bueno, es una configuración de 333, son los mejores asientos de este tipo de avión. Cathay Pacific se preocupa mucho del confort del pasajero, y en este sentido, quedaos un poco con esta idea: el espacio entre asientos en Economy es amplio, el pasajero va a viajar cómodo, y hay detalles en los asientos, como podéis ver el reposacabezas, que es flexible para que se adapte mejor a la comodidad del pasajero, ya sea viendo una película o a la hora de dormir. El menú, el cliente puede seleccionar entre una opción asiática o occidental. Luego hablaremos un poquito de la oferta gastronómica, y hay muchas posibilidades de almacenaje en el asiento, para que el cliente también pueda conectar sus dispositivos durante el vuelo. La Premium Economy es una cabina independiente dentro del avión que se sitúa entre la Business y la Economy. Es una económica mejor. Como podéis ver, el asiento se reclina más, es más ancho. Principalmente destaco que tiene reposapiés en todos sus asientos, y el servicio tanto en tierra como en el aire es atento, porque tiene facturación independiente, el embarque es prioritario, la oferta gastronómica también es diferente a la de Economy, se ofrecen dos maletas. En fin, en definitiva, se nota bastante cuando se viaja en esta cabina, que es mucho más relajado, sobre todo para vuelos tan largos. A veces la diferencia económica no es mucha respecto a la Economy, y de verdad merece la pena que lo ofrezcáis a vuestros clientes. Quería mostraros aquí el planito donde se ve que es la cabina independiente, y las clases de reserva, que son la E, la R y la W. Pasemos a la business class. Bueno, es para el pasajero, por supuesto, de negocios, o también quien quiera
viajar vacacional y más a un viaje tan largo a Australia, pues evidentemente se nota. Veis una configuración así como en forma de pez. Está decidido no solamente por seguir en fin, las leyes del Feng Shui, que en Asia son en fin, muy habituales, pero también porque está demostrado que esta distribución que mira hacia las ventanillas permite al cliente viajar más relajado. Ofrecemos un asiento totalmente plano, es una cama, es en fin, largo, tiene casi 2 metros. Cualquier pasajero que sea alto va a viajar muy cómodamente. En fin, os aseguro que de verdad viajar en business y en estos asientos hace la diferencia. Ofrecemos pantallas que luego se verán un poquito mejor en el vídeo de casi 19 pulgadas, que son táctiles. Eh, bueno, toda la lencería de una marca en fin, de alta calidad, el, el servicio a bordo que se ofrece en estos vuelos de largo recorrido, 13 horas, pues en fin, tienen 3 comidas, si salida desde España durante el día, que es la comida, después a medianoche pueden elegir un snack, entre ellos pueden elegir si quieren como curiosidad una hamburguesa y bueno, luego os comentaré un poquito sobre los colaboradores que hay para la gastronomía. Tierra, por supuesto, pues en fin, embarque y facturación diferenciada y prioritaria y acceso a nuestras salas VIP que luego os mostraré en el aeropuerto de Hong Kong. Aquí también tenéis un poco el plano de la cabina y las clases de reserva de la business, como puedes ver, la I, la P, la D, la C y la J. Bueno, me detengo un momentito sobre el entretenimiento. Esto es algo que estamos bastante orgullosos porque el año pasado hemos ganado este premio del mejor entretenimiento a bordo. Se ofrece en todas las cabinas y esto es debido a la gran selección de series, de televisión, de música. Tenemos HBO Max, hace poco se ha incorporado también Disney Plus y todos los meses se incorporan títulos nuevos a la oferta de entretenimiento. A veces se encuentran las últimas películas que están en el mercado y no ha dado tiempo a traducirlas al castellano, pero hay películas en castellano. Sobre los colaboradores que os comentaba antes, para todas las cabinas se han seleccionado marcas de renombre y conocidas de Hong Kong y alguna de Asia y en algunos casos incluso con estrella Michelin. Bueno, pues ya hemos volado, estamos llegando a Hong Kong y como os comentaba antes, bueno, se puede hacer el tránsito en el día, hay varias opciones, por ejemplo, Sydney o Melbourne, o el pasajero también podría quedarse a hacer una parada en Hong Kong si quiere que el viaje no sea tan largo y además disfrutar de un destino tan maravilloso. En este sentido, el aeropuerto es una terminal única, es súper cómodo el tránsito. Quien quiera hacer el stopover en 24 minutos o la parada, si quieres, te encuentras en el centro de la ciudad, es súper fácil. Tendremos la tercera pista este año a finales abierta y esto va a ayudar a que haya menos congestión y aumentar la capacidad de vuelos. Y finalmente los tránsitos se pueden hacer en 50 minutos. Los lounges, bueno, estos son nuestros 5 que se encuentran en el aeropuerto de Hong Kong, están distribuidos a lo largo de la terminal y según el pasajero tenga la puerta de embarque puede elegir uno u otro, el que mejor le convenga. Pasajeros en business y por supuesto aquellos que tengan tarjetas de Alianza One World pues pueden acceder a nuestras salas VIP. Tenemos otros también en el resto del mundo, por ejemplo en Londres, en Japón o Singapur, y si no, utilizamos los de One World o los del aeropuerto. Bueno, me voy a detener brevemente en Hong Kong, solamente para daros unas pinceladas a aquellos pasajeros que deseen hacer un stopover, es decir, lo típico, lo más conocido es la bahía, ¿no? de Hong Kong, la península de Kowloon, pero Hong Kong ofrece otras muchas cosas que permitirían incluso quedarse una semana o más tiempo, sobre todo en la zona de nuevos territorios donde hay muchas opciones de enclaves naturales, porque Hong Kong tiene más de 100 islas y muchas zonas verdes.
Bueno, los mercados típicos que se pueden visitar también incluso de noche. Bueno, la bahía, el histórico Stadtfried, bueno, yo aconsejo visitar esto de noche, que es espectacular la iluminación que hay de todos los rascacielos. Se puede coger un funicular en la isla del Lantau, que es donde está el aeropuerto, y visitar el Gran Buda, uno de los más grandes del mundo. La oferta gastronómica, no solamente el dim sum, que es el plato típico de la zona, pero hay hasta 78 restaurantes con estrella Michelin en Hong Kong. Subir al pico Victoria para tener una visual de la ciudad, yo aconsejo hacerlo al atardecer. Visitar sus templos, la cultura milenaria es algo también que contrasta con la modernidad. Y como decía, en los nuevos territorios, bueno, mucha gente no sabe que en Hong Kong hay playas, que hay naturaleza, que hay rutas de senderismo, es decir, que hay mucha oferta que permiten, si se desea, quedarse incluso hasta una semana o más tiempo. Aquí tenéis información sobre Cathay Agents, es nuestra web para agentes de viajes. Os aconsejo que os registréis, vais a recibir todas nuestras novedades, nuestras newsletters. Ahí tenéis un QR que podéis coger si queréis registraros, o si no en cathayagents.com. Los grupos también se piden desde aquí. Y estos son mis contactos. Bueno, Eva Esteve, soy, como ha dicho Juan Carlos, la comercial responsable de la parte vacacional, y tenéis también para corporativo mi compañera Virginia, que se ocupa de la distribución de tarifas y soporte para ventas. Va a pasar, creo, ahora Juan Carlos unos vídeos de los interiores y luego paso, en fin, cedo la palabra a Yasmina, que seguramente nos va en fin, a poner los dientes largos con todo lo que hay sobre el destino de Australia. Muchas gracias y espero que haya sido útil. Muy bien, vamos con esos vídeos. Yasmina, te pasé el control de la pantalla. Lo veo. Vale, ¿veis mi presentación? Sí, se ve perfectamente. Muy mono el koala. Bueno, perfecto. Bueno, pues buenos días. Como ha dicho antes Juan Carlos, soy Yasmina, trabajo en el Departamento de Oceanía de Destinos del Mundo. Quería de nuevo agradeceros vuestra asistencia a este webinar, donde vamos a tratar de compartir con vosotros
bueno, iba a decir un poco de información sobre Australia, pero va a ser bastante. Voy a tratar de no extenderme por no robaros mucho tiempo, pero realmente es un país que merece la pena. Aquí tenemos, me gusta poner esta diapositiva para empezar, donde podemos ver la comparación de lo que es Europa para realmente apreciar la extensión de Australia. Esta extensión es la que nos ofrece toda la variedad de un viaje a Australia, porque viajar a Australia nos lo ofrece todo. Tenemos naturaleza, tenemos playa, tenemos desierto, tenemos grandes ciudades, por supuesto. Sí que es cierto que la mayor parte de las zonas más visitadas de Australia se concentran en la mitad oriental. Desde aquí, más o menos, esta zona estaría Ayers Rock, aquí tendríamos Cairns, la entrada a la Barra de Coral, Sydney, Melbourne, Adelaida. Entonces, después de esto viene siempre la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál es la mejor época para viajar a Australia? Pero la respuesta es muy fácil. Cualquier época es buena para viajar a Australia. Al final solemos supeditar la época para viajar a la climatología, y en Australia, precisamente por su extensión, tenemos varios tipos. Partiendo de la base que estamos en el hemisferio sur, con lo cual las estaciones van al revés. Esta zona de aquí es la zona de Sydney, Melbourne. Ellos dicen que tiene un clima templado. Yo diría templado, se parece más al Mediterráneo. Es un clima, tiene estaciones, 4 estaciones, como nosotros, lo que os digo, simplemente cambiadas. Pero las temperaturas en invierno bajan, puede haber mínimas de 4 o 5 grados, o sea que es un clima fresco. Sí que es verdad que según vamos subiendo, esto es la línea del Ecuador, evidentemente las temperaturas y el clima se va suavizando, llegamos aquí a un clima tropical, subtropical, perdón, y aquí ya en el norte un clima tropical. La zona del desierto, que es donde está Ayers Rock o todos los destinos más visitados, evidentemente clima desértico. ¿Esto qué significa? Que en verano, en su verano, durante el día hace mucho calor y por la noche hace una temperatura muy agradable, y en su invierno es un poquito al revés. La temperatura durante el día es ideal para las visitas, pero por la noche la verdad que refresca. Con esto nos damos cuenta que al final la mejor época para viajar es simplemente ir preparados para la época en la que vayamos. Es como en Europa, no decimos que en invierno porque haga frío no viajamos, simplemente pues nos abrigamos. Entramos ya en materia. Sydney, la ciudad quizá la más conocida de Australia, no la capital, como comúnmente mucha gente piensa. La capital es Canberra, pero Sydney desde luego es una de las ciudades más representativas de lo que es un viaje a Australia. Empezaríamos normalmente, entramos por Sydney o por Melbourne. Al final buscamos un poco la mejor combinación de vuelos. ¿Qué podemos hacer en Sydney? Evidentemente, el highlight de Sydney es el Teatro de la Ópera, maravilloso, de día, de noche, al atardecer, al amanecer. Siempre merece la pena, y al final nos damos cuenta que muchos pasajeros pasan mucho más tiempo allí del que piensan, solo en los alrededores, pero también se puede visitar por dentro. Es importante esta visita si los clientes están interesados, hacerlo con antelación, porque los grupos son reducidos, los organizan desde allí, y luego hay que tener en cuenta que muchas veces cuando hay funciones no se permiten las visitas. Entonces esa sería una de las actividades. Otra de las actividades de las visitas, digamos, obligadas. Como actividades también en esta diapositiva nos ofrece otra que sería el Harbour Bridge. Aquí se puede cruzar el Harbour Bridge o bien de un lado hasta el otro lado o simplemente hasta la mitad arriba y volver. Lo mismo, esto evidentemente es para los que no tengan vértigo. Las vistas son espectaculares. Este momento, que es un poco un atardecer, se puede reservar también para hacer específicamente en esta hora, y como con el tema de la ópera hay que hacerlo con antelación por la poca disponibilidad, porque los grupos son muy reducidos, especialmente si se quiere ver en esta hora, que es la más espectacular. Sydney tenemos también más edificios clásicos, la Catedral de St. Mary. Es verdad que Sydney mezcla un poco la arquitectura moderna con la clásica. Dentro de aquí tenemos una catedral clásica, ya podéis ver. También tenemos el barrio, la zona de The Rocks, sería otra zona a visitar. Es lo que nosotros llamamos nuestros barrios antiguos, ¿no? Un poco más empedrados. Y luego, si nos vamos ya un poquito a las afueras, la playa más conocida de los alrededores sería Bondi Beach. Para ellos es un punto de reunión, es una playa, es un sitio como muy social, ¿no? De celebración, de fiestas, celebraciones familiares, de fiestas nacionales. Está bastante concurrida. La playa, como veis, es espectacular, tal cual está en las fotos, y el color del agua sí que es cierto que inigualable.
no se vende como playa de ir, ellos van a pasar el día a la playa y te puedes bañar, pero solo en zonas muy acotadas, porque como veis es una zona muy famosa por los surfistas y eso significa que tenemos muchísimo oleaje y muchísimas corrientes. De hecho, hay varias zonas donde te prohíben el baño o muchos días donde se prohíbe el baño. En Australia hay varias zonas, en varias playas de alrededor de Sydney, donde tenemos este tipo de construcción de piscina al lado como de las rocas, ¿no? Al lado del mar. Esto lo hacen precisamente porque estas playas, por el oleaje, muchas veces no permiten el baño por tener una opción. Esta de Sydney es muy conocida, es muy fotografiada, pero concretamente esta es un club privado, es decir, no es acceso desde la playa para cualquiera. Pero en otras playas sí que lo hay. Para los pasajeros que vayan por su cuenta, lo digo porque en las visitas de la ciudad no se pueden hacer las organizadas, pero si van por su cuenta, sí que es verdad que desde Bondi sale un paseo a través de unas pasarelas de madera que recorre la costa y recorre las 2 o 3 playas más famosas de Sydney y merecería mucho la pena visitarlo. Otra de las excursiones más conocidas que se organizan desde Sydney es la excursión a las montañas azules. El nombre se supone que viene, digo se supone porque hay como muchas versiones, la verdad. Sí que dicen que esta vegetación que veis, sobre todo son bosques de eucaliptos, sí que expulsan unos vapores de un color azulado, por eso desde lejos, más que desde cerca, sí que se ven de este tono azulado. En cualquier caso, son espectaculares. Tiene todo el valle interior, el Barre Jameson. Es una zona de muchos paseos, de muchas caminatas para el que le guste la naturaleza y le puedes dedicar todo el tiempo que necesites. Se suele ir a varios miradores. Esta foto está tomada desde el más famoso de ellos, porque podemos ver aquí estas formaciones que se llaman las Tres Hermanas. Lo vais a oír hablar mucho siempre que se hable de montañas azules. Una vez que llegamos allí, si lo extendemos, tenemos también la posibilidad de ir a esta zona. Tenemos un teleférico que va como de una cima a otra, pasa por unas cascadas, es muy espectacular el paseo. Tiene suelo de cristal, con lo cual lo mismo, cuidado con los que tengan vértigo. También ofrecen un funicular al fondo del valle para luego hacer las caminatas por el valle. Y tiene un tren típico de estos de cremallera, el más inclinado del hemisferio sur, con lo cual eso es lo que haríamos un poco en esta excursión de día completo. También tiene mucha fama los viñedos de Hunter Valley, están un poquito más lejos, 2-3 horas de Sydney, ¿vale? Con lo cual también es una excursión de día completo. Australia es muy reconocida por sus vinos. Es verdad que tenemos, aquí en España también tenemos muy buenos vinos, lógicamente, ¿no? Pero bueno, Australia sí que tiene su nidito ahí. Entonces es muy interesante. Se pueden hacer como hacemos en España, la clásica, la visita a una bodega con una cata de vinos, o podemos hacer para el pasajero más VIP, se organizan los traslados en helicóptero desde Sydney, les recogen, aterrizan directamente en el helipuerto de algunas de las bodegas y se les organiza un almuerzo con maridaje, bien en servicio privado o bien en el restaurante principal. Nos vamos a Melbourne. A ver, sé que voy un poquito deprisa, todo tiene mucho más que ofrecer, ¿vale? Pero quiero daros unas pinceladas para que tengáis de cada ciudad. Melbourne se llamaba la ciudad jardín. No tiene tantos parques, pero sí que es verdad que los que tiene son muy extensos. Fue votada durante 7 años consecutivos, creo que era desde 2011, si no me equivoco, la mejor ciudad del mundo para vivir. Esta encuesta, digamos, la hacía una prestigiosa revista inglesa y basaba todo en una de las cosas, me refiero, en la que basaba esta votación era en el transporte. Y es que en Melbourne, que tiene un tranvía eléctrico, lo que es en el centro de la ciudad, sería por aquí el distrito financiero, el centro comercial, el transporte es gratuito en este tranvía, solo dentro de esta zona. Con lo cual, de cara a los turistas, la verdad es que es muy, muy cómodo porque funciona muy bien. No dejemos de recordar, Australia es primer mundo, son súper organizados, un país súper seguro, con lo cual el transporte público dentro de las ciudades funciona muy bien. La verdad que son muy modernos. Aquí podemos ver, Melbourne es la ciudad de la arquitectura también, siempre ellos les gusta mucho hacer edificios singulares. Por aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, luego veréis, os mostraré Federation Square, que también es muy curioso, y luego nos mezclamos con los edificios de la época victoriana, como es esta catedral de San Paul. Este es el puente del Príncipe que llaman, es un poco, y este es el río Yarra que divide la ciudad.
en dos partes. Esta zona, que sería el centro económico, el centro financiero y el centro comercial, y luego la otra zona que llaman el South Bank. Ahora os cuento un poquito de ellas muy rápido. Esto es Federation Square, es lo que comentaba. Esto es para los habitantes de Melbourne, lo que Bondi Beach para los de Sydney, su punto de encuentro. Aquí no se ve mucho la perspectiva, quería que vierais un poquito cómo es la fachada del edificio, por lo que os decía de construcciones singulares, pero es verdad que todo esto es una explanada, el río está aquí mismo, entonces la verdad que está siempre lleno de terrazas, de restaurantes, hacen mucha vida al aire libre, incluso cuando no hace tan buena temperatura. Es una ciudad con mucha vida. Melbourne tiene muchas cafeterías, tiene saca mucho provecho a la vida al lado del río, ¿no? Como decimos, los deportes, el kayak, le gusta mucho las canoas en el río, ya os digo, en cualquier época del año. Esta es una panorámica donde así se aprecia muy bien. Esta era la zona que os estaba mostrando. Federation Square está un poquito más por aquí, al final de la diapositiva. Esta sería la zona de South Bank, que es de más reciente desarrollo. Se empezó a desarrollar pensando más en un centro de ocio. Hay un casino, hay toda esta zona, un paseo marítimo todo lleno de terrazas y de comercios. Hay muchos hoteles. Al final han ido construyendo aquí muchos hoteles y la verdad que se ha desarrollado el puente, es solo cruzar al centro, con lo cual es una muy buena zona también para alejarse. A partir de aquí, un poquito más al sur, es donde tenemos los grandes parques de Melbourne. Ellos sabéis que los australianos son súper deportistas para todo y muy aficionados al deporte. En Melbourne se celebra, por supuesto, el Open de Australia de tenis. Ya os digo, muy cerquita de aquí, está muy cerquita y está el Gran Premio de Fórmula 1 también de automovilismo en Albert Park, entre otras cosas. Ellos también son muy aficionados al cricket y tienen uno de los estadios más grandes. Esta foto está tomada de lo que es la Torre Eureka del Skydeck, que se llama, es el piso 88. No sé si es la torre más alta de dónde, porque muchos dicen del hemisferio sur, otros dicen de Australia, Auckland dicen que es la suya más alta. La verdad que, pero lo que sí que es cierto es que la panorámica es espectacular a cualquier hora del día. Esta de la noche, como veis, atardecer, noche muy, muy bonita, pero durante el día también. Es un mirador de 360 grados, con lo cual es un buen punto de partida para la visita de la ciudad, para un poco situarnos. Excursiones desde Melbourne, pues la primera y la más reconocida es la gran carretera del océano para ir a ver estas formaciones rocosas que se llaman los 12 apóstoles. En realidad nunca fueron 12, pero bueno, se le dio ese nombre. Como son formaciones rocosas que son erosionadas por el mar, aquí es muy fuerte el oleaje, y por el viento, fijaros que se calcula que se erosionan 1 centímetro al año, que es bastante. Lo que les pasa es que al final se acaban formando cuevas y luego se acaban venciendo y se acaban, digamos, acaban colapsando, que es lo que le pasó a este pobre de aquí. Ahora mismo quedan 8 formaciones importantes en pie. Aquí podemos ver 5, 1, 2, 3, aquí detrás asoma otro 4 y otras 5. Detrás de este promontorio veríamos 3 más, 3 juntitas que le llaman también las 3 hermanas, como las montañas azules. Toda la excursión merece mucho la pena. No se va solo a ver los 12 apóstoles, aunque suele ser el destino final de la excursión de Gran Carretera del Océano. Pero en el camino podemos pasar por el Parque Nacional. Todo depende, claro, el que lo hace por su cuenta, cómo va de tiempo. Y en las visitas, en las excursiones organizadas, sí que se hace una paradita en el Parque Nacional de Otway para hacer una caminata que merece mucho la pena para ver por la flora y la fauna, las dos cosas. Es una excursión larga, son más o menos 12 horas, hay que tenerlo en cuenta, es una excursión cansada. Para el que os pregunte si lo pueden hacer por su cuenta, como os decía, en coche de alquiler, sí se puede hacer, pero sí que es verdad que yo os recomendaría hacer una noche en el camino, o bien en esta zona, cuando llegamos a los 12 apóstoles, o antes de llegar y ver los 12 apóstoles a primera hora de la mañana, que es cuando menos gente hay, ¿vale? Pero poderse se puede hacer. El otro gran atractivo de Melbourne es la excursión a Phillip Island. Phillip Island es una islita, está conectada por un puente, toda ella es espectacular, con unas costas escarpadas y con muchas playas.
con la arena muy clarita. Pero el gran atractivo y por lo que se va a Phillip Island es para ver lo que llaman el desfile de pingüinos. Al atardecer todas las noches, aquí vive la mayor colonia de un tipo de pingüinitos que viven en Australia, son muy pequeñines y entonces todas las noches al atardecer salen por aquí, llegan a la playa y vienen por aquí para ir a sus madrigueras. Entonces por eso se llama el desfile, porque auténticamente es un desfile, se ven muchísimos. Hay que un poco matizar cómo hacemos cómo se organiza esta excursión, ¿vale? La excursión clásica, aparte de visitar un santuario de koalas en el camino y un poco lo que os digo, las costas de esta isla que paisajísticamente son súper bonitas. Cuando llegamos aquí, la excursión habitual, los pasajeros se sientan en la arena de la playa, no aquí no te dejan pasar, un poco por aquí, ¿no? Por esta zona de matorrales y luego por allí. Si pagas un suplemento, sí que puedes venir a esta pasarela de aquí, ¿vale? Esto se llama la plataforma de observación y si pagas otro suplemento adicional, entonces te vas al observatorio, ellos llaman underground, bajo el suelo, pero realmente lo que pasa es que la cabeza, tu cara queda un poquito como a esta altura, ¿no? Es donde lo ves, con lo cual ves pasar a los pingüinitos por aquí muy, muy de cerca. De hecho, son muy graciosos porque a veces es que según pasa como que se giran y te miran. Parece que te están mirando. Es una excursión que gusta muchísimo para todos. Hay que tener en cuenta que se hace por la tarde. Se suele salir de Melbourne sobre las 2, las 3 de la tarde y se vuelve tarde sobre las 10, las 11 de la noche. Esto lo digo un poco en el sentido por el tema de niños, una excursión muy adecuada para las familias también, pero hay que tener en cuenta un poco esos horarios. De aquí volamos a Ayers Rock. No he comentado antes, pero en general Australia nos vamos a mover en avión. Ya os ha contado Eva de Cathay Pacific que tienen acuerdo para hacer todos los vuelos internos, con cuántas se vuela, con cuántas los internos. Ellos tienen el acuerdo con el Boomerang Pass. En Australia nos vamos a mover. Las distancias son muy grandes. Nos movemos en avión. Sí que se pueden hacer fly and drive, determinados sitios, algunos merecen mucho la pena, la costa este o la costa sur o la costa oeste incluso, que es más desconocida. Pero para el viaje, por decirlo de alguna manera, el viaje base a Australia, que sería una combinación de Sydney, Ayers Rock y Cairns o Cairns, Melbourne y Sydney, suelen ser las dos combinaciones más habituales, nos vamos a desplazar en avión. Llegamos a Ayers Rock en el centro del país, estamos en el desierto. Con lo cual, lo que os he comentado antes, muy atentos a las temperaturas a la hora de organizar las actividades. Ayers Rock en sí no es casi ni una ciudad, es como un complejo. Realmente lo único que tenemos es un complejo hotelero que se llama Ayers Rock Resort y tiene varias categorías de alojamiento, desde un camping hasta, bueno, pasando 2, 3, 4 estrellas, 5 estrellas, hasta un campamento de lujo, unas tiendas de lujo con piscina privada situados en una posición envidiable con unas vistas maravillosas de Ayers Rock, que se llama Longitud 131. Aquí es el único sitio de Australia donde yo os diría que hay que tener un poquito de cuidado con el alojamiento, porque sí que es verdad que es donde menos categoría dando los hoteles. Es decir, el de 4 estrellas es un 4 estrellas justito, el de 5 estrellas no el campamento de lujo, que ese sí es de lujo. El de 5 estrellas es un 5 estrellas muy moderado, ¿vale? En el resto de Australia podemos vender hoteles para el pasajero que vaya más justito de presupuesto. Podemos vender 3 estrellas sin problema, siempre sabiendo que son 3 estrellas. No vamos a tener grandes piscinas ni grandes spas, pero van a ser habitaciones cómodas, muchas veces bien situados, confortables, muy bien, se pueden vender. Aquí yo no lo daría, es uno de los pocos sitios que la verdad yo os recomendaría aquí. La estancia típica son 2 noches, con lo cual en el presupuesto tampoco nos perjudica tanto. ¿Qué podemos hacer en Ayers Rock? Bueno, el monolito Uluru, lo vemos, no se cansa uno de verlo, lo vemos aquí, lo vemos de día, lo vemos de noche. Las actividades habituales son el atardecer y el amanecer. Cerca de, esto es el Ayers Rock, Uluru, está en el Parque Nacional que se llama Parque Nacional de Uluru Catayuta. Catayuta son unas formaciones, son 36 cimas. Se supone que hace millones de años eran como Uluru una sola, pero por la erosión del viento se han ido separando. Entonces, como tiene el mismo tipo de material, refleja los colores igual de bien, con lo cual hacemos el amanecer, la vista del amanecer sobre Uluru, por ejemplo, y el atardecer sobre Catayuta o viceversa. Así es un poco como lo organizamos. Cuando termina el amanecer o antes del atardecer, según lo que hagamos, en Ayers Rock sí que se hace una visita por la base de la roca, tiene muchas cuevas y muchas pinturas aborígenes, y luego en Catayuta
que esta sería una de las zonas como veis, son varias colinas, se hace un paseo por lo que llaman el Valle de los Vientos, que adivinad qué, hace muchísimo aire, siempre hace mucho aire, pero es muy bonito ir por aquí. Hay otro ya especial para los más aventureros que sí que se pueden trepar con un permiso especial a Uluru, ¿no? Pero en los Montes Olgas sí se puede hacer. Y otra de las actividades que también es muy espectacular hacer en Ayers Rock es la cena que llaman Sonidos del Silencio. Es una cena que organizan en medio del desierto, literalmente. Te llevan con unos vehículos y montan, como veis, las mesas con manteles, con una vista espectacular de Uluru. Te llevan antes de que se haga la puesta de sol para poder verla desde allí. Y luego te organizan una cena buffet. La verdad que está bastante completita, teniendo en cuenta que estamos en medio del desierto. Es uno de los sitios donde se va a poder probar todo el tipo de carnes un poco más diferentes, que es la carne de cocodrilo, la carne de canguro o el barramundi, que es un pescado muy típico de allí. Lo cocinan, ya os digo, bastante bien dentro de ser una cena buffet. Cuando ya vemos la puesta de sol y se queda todo a oscuras, es verdad que ellos mismos hay un momento en que piden a todo el mundo que se quede en silencio, por eso se llama la cena de sonidos del silencio, para que veamos cómo estamos realmente en medio del desierto, no se escucha absolutamente nada y las estrellas se ven con una claridad espectacular. Tiene un cielo precioso en Ayers Rock. Ellos aprovechan hay una persona, un especialista que nos cuenta un poco sobre las constelaciones que podemos ver. Recordar que estamos en el hemisferio sur, con lo cual son diferentes de las que vemos en el hemisferio norte. No lo hace muy técnico, incluso aunque haya gente que no le interese especialmente la astronomía, la explicación es muy interesante para todo el mundo. Ya os digo, la hacen bastante ligerita. De aquí nos vamos a Cairns, lo mismo, volamos 3 horas de vuelo, 3 horas un poquito más para que os hagáis idea de las distancias. Cairns es la ciudad que utilizamos como base de puerto de entrada a la barrera de coral, pero Cairns no tiene playa. Cairns es una ciudad que tiene puerto, pero no tiene playa. Al norte, a 1 hora y media más o menos, sí que hay unas poblaciones ya de playa, pero Cairns en sí no la tiene. La prueba es que el gobierno decidió poner ahí una como mega piscina en lo que era el paseo marítimo para tratar un poco de suplir, ¿no? esa falta de playa. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, no se vende como destino de playa, se vende para hacer nuestro crucerito a la barrera de coral y nuestra excursión a los bosques tropicales. Crucero a la barrera de coral no puede faltar en ningún viaje que pase por Cairns. Suele que tener un poco en cuenta, como todo, cómo hacemos y cómo lo preparamos para cada tipo de cliente, porque hay barcos pequeñitos, hay barcos tipo velero y hay barcos más grandes. Si los pasajeros tienen facilidad para marearse, mejor los barcos un poquito más grandes, la experiencia es menos exclusiva, lógicamente, pero se trata de pasar un día agradable. Y es verdad que es una actividad que gusta a todo el mundo. Vienen del resto del viaje de Australia, que se suele dejar al final. Y la verdad que como todo el resto es muy cansado, esto es un día muy relajado de snorkel, de buceo, de explicaciones. Hay 2 cosas que tenemos que tener en cuenta antes de preparar la excursión a la barrera de coral, que tenemos que saber de los clientes si ellos piensan o tienen intención de hacer submarinismo, con bombona hablo, o si van a querer hacer un sobrevuelo en helicóptero, que lo ofrecen. Lo ofrecen casi todas las compañías, pero no todas. Entonces, el tema del submarinismo es importante, hay que reservarlo con antelación porque, lógicamente, el equipo es muy limitado en los barcos y ellos lo tienen que saber. Y el tema de si van o les va a interesar hacer un sobrevuelo en helicóptero también, porque no todas las compañías lo ofrecen. En general, las que ofrecen el tema del helicóptero son compañías que te llevan van hasta la barrera de coral y van a una plataforma flotante. Ahí es donde tienes el restaurante, donde se puede comer. Suelen tener a veces incluso algún tobogán pues para tirarte al mar y desde allí mueven a los pasajeros que se vayan a bucear a un arrecife, los que van a hacer a snorkel a otro y los van distribuyendo. Y luego hay otro tipo de excursión que te llevan a un callo de arena. Esta es la que suele ser más habitual, pero más habitual porque quizá nos impresiona más, ¿no? Lo de las islas pequeñitas, un callo de arena. El snorkel, el barco atraca más o menos cerquita y te vas nadando hasta la playa. Y mientras nadas, pues también vas haciendo nuevamente el snorkel. Se pueden ver muchísimos pececitos de colores, si tienes suerte tortuguitas, ya depende un poco de la zona, del día. Pero bueno, esas serían un poco las 2 opciones. Nosotros como opción base solemos ofrecer la que vamos al callo de arena.
pero es verdad que esta compañía no ofrece lo del sobrevuelo en helicóptero, que también se puede hacer desde Cairns. Esto, al final, todo se puede hacer y es cuestión un poco de encajarlo, pero bueno, si tienes idea ya de hacer ese sobrevuelo, aquí como que te encaja muy bien en tu día. El otro gran atractivo de Cairns son los bosques tropicales, está rodeado de varios de ellos. Esta es una diapositiva de Daintree, quizá es el más preparado porque tiene muchas pasarelas de madera. Por supuesto, lo podéis recorrer, el cliente lo puede hacer por su cuenta o se puede contratar un guía. Un poco, está todo muy bien señalizado. La verdad que ahí no, en Australia en general puedes hacer el viaje perfectamente en muchas de las excursiones. Lo que pasa es que sí que es cierto que cuando no llevas un guía en el tema de los bosques tropicales te pierdes un poco pues muchos animales no los ves porque están tan camuflados que si no tienes un experto que vaya contigo, pues no te los vas a perder. Pero bueno, se puede hacer. Con esto, estos son los destinos principales. He tratado de dar un poquito más información de estos que son los destinos más clásicos, los que no nos podemos perder cuando vayamos a Australia. Como posibles extensiones, destinos adicionales, os doy una pasada, espero un poco más rápida, pero bueno, más o menos. Parque Nacional de Kakadu, en el norte de Australia, clima tropical. Ojo con la época de lluvias, de noviembre a marzo, porque el parque se inunda y a veces que el parque se inunde no es problema porque de hecho es cuando más espectacular está, pero sí que es cierto que es un problema que a veces se bloquean los accesos al parque. Entonces volamos a Darwin, que es una ciudad que no tiene demasiado interés, solo vamos al Parque Nacional de Kakadu, que debe su nombre y su fama a la famosa película de Cocodrilo Dundee, porque hay muchos cocodrilos, donde más se pueden ver los cocodrilos. Pero bueno, efectivamente, si vamos de noviembre a marzo, yo evitaría este destino, no porque no merezca la pena, sino por el temor, ¿no?, de que no podamos llegar a visitarlo. Es una zona donde tenemos esta roca de aquí, es Nourlangie Rock, tiene muchas grutas con muchas pinturas aborígenes. En esta zona vamos a poder disfrutar mucho de la cultura aborigen, una de las zonas que más y donde más vamos a ver población aborigen probablemente. Es el Parque Nacional de Kakadu, que es espectacular, tiene estas cascadas, sobre todo si vamos después de la época de lluvias, que es cuando está todo en pleno esplendor. Este señor de aquí lo vemos bañando, pero realmente solo hay 2 sitios en el Parque Nacional donde podemos bañarnos precisamente por el peligro de cocodrilos. Este señor ha sido muy valiente porque en todos lados te ponen que bajo tu responsabilidad, pero sí que en algunos te ponen directamente que está prohibido, ¿vale? Otra de los destinos que podríamos decir adicionales de Australia, Kangaroo Island, donde que vamos a ver canguritos, sobre todo hay muchos en libertad. Muy fácil verlos. Quizá no tan fácil verlos en invierno, porque en invierno, como todos, pues se esconden. Pero la verdad que es bastante fácil verlos. En Kangaroo Island también encontramos este tipo de formaciones de rocas de granito, las Remarkable Rocks. Aprovecho un inciso y esta foto para hacer un comentario. Veis aquí una señora en silla de ruedas. Australia es un país muy fácil para las personas con movilidad reducida, muy fácil. Está muy adaptado. Sí que es cierto que llegan momentos donde la naturaleza nos puede. En este caso, a ver, aquí la familia o ella ha sido muy valiente, ¿no?, de subir con la silla de ruedas hasta aquí. Pero sí que ellos preparan siempre muchas pasarelas que puedan acercarse lo más posible. Ya os digo, un destino bastante adaptado, por supuesto en las grandes ciudades sin ningún problema. Esta es otra zona de Kangaroo Island, Seal Bay, donde podemos ver a los leones marinos así de cerquita. Esto no lo pueden hacer los clientes por su cuenta, eso es una cosa, tiene que ser cuando llevas una excursión contratada porque tienes que ir con un ranger de aquí de la zona. Cuidan muchísimo este tipo de cosas. Los australianos saben que los ecosistemas son muy delicados y hay que cuidarlos. Entonces, pero sí que es verdad que puedes llegar a estar así de cerquita, tal cual aparecen en la foto, tal cual se hace el paseo. Termino un poco de los destinos adicionales con una de las fotos más instagrameadas, diría yo, de Australia, que es Whitehaven Beach. Está en el archipiélago de las Whitsundays, en la barrera de coral. Tal cual sale la foto, es tal cual lo que veis, de verdad, desde todos los ángulos, casi como la ópera de Sydney igual. No te cansas de hacerla. Se hace una excursión desde una de las islas cuando hacemos o desde la costa o desde una de las islas de la barrera de coral si hacemos una estancia. Podemos hacer en crucerito, por supuesto se puede llegar en hidroavión, te hace una excursión, amerizan por aquí, pasas un día en la playa. Luego si ves, esta foto está hecha desde un mirador al que también se puede acceder con una caminata, con lo cual espectacular esta zona.
Con esto termino un poco la presentación. Hay muchos lugares más, por supuesto, para ver en Australia, un país muy extenso, merece mucho la pena, pero lógicamente el tiempo nos limita, tanto en el webinar como en los viajes allí. Os cuento, preparado un poco las dudas más frecuentes, independientemente de que, por supuesto, cualquier otra escribirlas en el chat o luego tendréis nuestros contactos para que nos preguntéis todo lo que necesitéis. Pero bueno, unas pinceladas de las dudas más habituales son requisitos de entrada. Se necesita un visado, una autorización electrónica para entrar en Australia. Hay que hacerla en la web oficial del gobierno australiano para que sea gratuita, porque es gratuita. Hay otras empresas y otras webs, bueno, por supuesto hay webs que son una estafa, pero hay webs que sí que son reales, tienen el visado, la autorización, pero te cobran y no es necesario. Es muy engorroso, ya os lo adelanto. Si necesitáis ayuda, nos contactáis, que os ayudamos gustosamente. Pero bueno, es muy facilito y se obtiene bastante rápida. Para tema de coches de alquiler, recordad que se conduce por la izquierda. Tienen muchísima influencia británica en todo lo que hacen y eso ha quedado de ellos. Se conduce por la izquierda, se necesita carnet internacional junto con el español y una tarjeta de crédito al nombre del conductor. Por supuesto, mínimo 21 años o 25 según el estado. Pero bueno, la verdad que nuestros viajeros habituales suelen cumplir esos requisitos, si no nos preguntáis. ¿Qué más? Animalitos, bichitos. ¿Dónde vemos bichitos en Australia? En todos lados, en todos lados. Koalas, canguritos. Verlos en libertad, los canguros es relativamente fácil. Hay en todos los parques nacionales, naturales, cerca de las grandes ciudades. Ya os he dicho, en Kangaroo Island. Los vais a ver en libertad, hablo ahora. Los koalas muy difíciles de ver en libertad porque no hay tantos, lo primero, y lo segundo, bueno, son unos dormilones, ya lo sabéis, y cuando están dormidos en el árbol, que están inmóviles, se camuflan muchísimo por el pelaje que tienen. Entonces ahí, si no vas con alguien o la casualidad que, bueno, que se mueva, más difícil verlos. Ellos tienen muchos, bueno, por supuesto tienen algunos zoos, pero tienen lo que llaman santuarios, algunos he mencionado antes en Melbourne, que lo hacíamos, donde son sitios que los tienen en semilibertad. Entonces, en el caso de los canguros, pues son como praderas acotadas bastante extensas. Ahí están más acostumbrados al contacto humano, entonces tú llegas allí y les puedes dar de comer en la mano, ellos se acercan, no tienen miedo. Y luego hay muchos que te ofrecen lo de ver a los koalas. No todos te ofrecen lo de cogerlos tú. Tratan lo que decimos siempre de protegerlos. Pero bueno, si tenéis oportunidad, pues la verdad que son una monada. Luego tenemos los cocodrilos, también muy típicos de Australia, sobre todo lo que os he dicho en la zona norte, en Darwin, pero en Cairns también se pueden ver. Relativamente fácil, ¿eh? No son excursiones que se vayan a ver específicamente cocodrilos, sino que cualquier crucerito que hacemos para ver los bosques, una zona de los bosques o cruzar, los ves. Y luego están las ballenas. Ballenas se ven desde la costa este, se suelen ver de mayo a noviembre. Si queremos garantizar un poco 100%, julio y agosto es la época donde más ballenas se pueden ver a lo largo de toda la costa, desde Cairns hasta Sydney. Hay lo mismo cruceros específicos que van a verlas, a veces se ven desde la costa, desde algunos miradores, pero bueno, esto ya son procesos naturales, como decimos, nunca se garantiza, pero vamos, bastante fácil. Ver tiburones, los vamos a ver en la barrera de coral, no en las excursiones que hacemos a los arrecifes, porque además los que hay allí son tiburones de arrecifes, son pequeñitos, son inofensivos. Se supone que hay bastantes por las costas, sí que se oye a veces, por supuesto, que se han acercado a las playas, pero está todo con redes y preparado. Nadar con tiburones es lo que se hace en una zona muy específica de la barrera de coral, aunque lo suelen organizar más los cruceros en los que se hace una noche a bordo, porque están un poco más lejos, no es la zona, digamos, más cercana a la costa. Y luego está el nadar con el gran tiburón blanco, que solo hay muy poquitos sitios en el mundo donde se puede hacer. Australia es uno de ellos, una zona que se llama Port Stephens, al sur, es con jaula, ¿vale? Es esto que te sumerges con jaula y, por supuesto, para gente que tenga el PADI. Se puede organizar también. Extensiones de playa, es la otra pregunta, para un viaje a Australia. La extensión natural de playa de Australia sería las islas de la barrera de coral, por precio, por cercanía, por comodidad, ¿no? Pero sí que es cierto que en la época su época de lluvias, están en el clima tropical y subtropical de noviembre a marzo, pues quizá mejor las evitamos. No son grandes lluvias ni grandes diluvios lo que cae, pero es verdad que les puede llover y en una extensión a playa es una pena. La siguiente extensión natural, ha comentado antes Eva, las islas del Pacífico, Fiji, Cook o Polinesia, cualquiera de ellas.
Maldivas podría hacer una extensión, a nivel plan de vuelos quizá no es tan cómoda, pero bueno, también se podría hacer. Y nada, con esto termino. Recordaros que tenemos una promoción, regalamos una excursión para todos los viajes reservados a Australia hasta el 30 de abril, viajes durante todo el año. Así que son un crucero, una visita de mediodía de la ciudad de Melbourne o una excursión en barco a Green Island desde Cairns, cualquiera de ellas. Y nada más, os dejamos nuestros contactos, Eva, Virginia, yo misma, para cualquier duda que tengáis. Bueno, ahora Juan Carlos nos comentará si habéis hecho algunas preguntas por el chat, las tratamos de ir respondiendo y si no, pues lo que os digo, quedamos a vuestra disposición para cualquier duda. Sí, lo cierto es que hay ya bastantes preguntas. Vamos a empezar, por ejemplo, Angélica, Yasmina, ¿son muy duros los inviernos? No son muy duros los inviernos, no, para nada. Para empezar, Australia además es un país muy llanito, con lo cual donde más frío podría hacer, bueno, para que hagáis una idea, la altura media de Australia son 300 metros sobre el nivel del mar. Hay muy poquitas montañas y comparado con lo que nosotros conocemos, digamos, no son muy altas. Hace más frío en la isla de Tasmania, al sur del todo, en invierno. Melbourne y Sydney, como os decía, las temperaturas pueden bajar hasta los 5 grados, pocas veces bajan de eso, o sea que no son, pero son fríos, quiero decir, para mí 5 grados es frío, pero no se puede considerar un invierno duro, creo que no. Muy bien, pregunta Miguel si se puede ir a ver una ópera. Se puede ir a ver una ópera, por supuesto. Sí, sin ningún problema. A ver, siempre y cuando, porque se llama la ópera de Sydney, pero hay muchos tipos de representaciones, no solo ópera. Hay conciertos de música clásica, pero hay conciertos de música moderna y representaciones tipo teatrales. Entonces, sí coincide que están representando una época en la época del viaje, por supuesto, nos preguntáis, os podemos gestionar las entradas, si lo queréis, si no lo pueden hacer el cliente, por supuesto, por su cuenta me refiero, pero sí, se hacen representaciones, se pueden reservar sin problema. Muy bien, pregunta Patricia, ¿cuál es la mejor época para viajar a Australia respecto al tiempo? Es que no hay eso, no hay una respuesta tan fácil porque hay a quien no le molesta el calor y a quien no le molesta el frío. Entonces, sí que es cierto que para mí lo único que me condicionaría, si puedo elegir la fecha del viaje a Australia, es si tengo intención de ir a Ayers Rock, que es el desierto, evitar el verano, porque es muy interesante toda la zona que os comentaba de alrededor de Uluru y el camino del Valle de los Vientos de los Olgas, pero es verdad que en verano las temperaturas sí que alcanzan los 40 grados, entonces hay que ir con mucha agua, de hecho incluso en las excursiones te lo ponen y antes de salir del hotel, la verdad que son súper amables, te va todo el mundo recordando, llevas agua, llevas agua. Entonces, si yo quiero ir a visitar a Ayers Rock y puedo elegir la fecha del viaje, evitaría su verano, que es nuestro invierno. Pero es lo único que me condicionaría. Melbourne y Sydney, pues eso son estaciones. Lo ideal, por supuesto, primavera y otoño, como en todos sitios, ¿no? Ni frío ni calor. Pero no me condicionaría la fecha del viaje el resto del país. Sí, Olaf también tenía una pregunta al respecto. Pregunta precisamente que en la zona de la costa este, si se puede hacer en nuestro verano con coche de alquiler. Y Se habla puede por hacer el tiempo, claro. Claro, se puede hacer perfectamente, porque normalmente los fly and drive por la costa este lo que hacemos es empezar. Hay gente que empieza en Sydney, pero digamos que tendríamos Sydney, Brisbane y hacia el norte, digamos, vamos hacia el norte. Entonces, a lo mejor empezamos en Sydney, pero yo diría hacer una estancia en Sydney, porque evidentemente si vamos a Australia, Sydney hay que conocerlo, pero luego cogería un vuelo hasta Brisbane y de Brisbane iría subiendo hacia el norte hasta Cairns. Esa es toda la zona bonita de hacer en un fly and drive y ya desde Brisbane vamos mejorando muchísimo las temperaturas. Ya estamos que incluso en su invierno no van a bajar de 16, 17 grados, con lo cual se puede hacer perfectamente. Pues Juanjo pregunta de cuántas noches se recomienda la extensión a Tasmania. La extensión a Tasmania, a mí, para que merezca la pena, necesitaríamos mínimo 5 o 6 noches para recorrer la isla. Tiene una como una zona montañosa, es una estación de esquí, de hecho, en su invierno en la montaña. Entonces, las carreteras sí que es verdad que tienen, no son autopistas, son carreteras donde vas más despacio para recorrerlo. Tiene 2 parques nacionales, la de Hobart es una ciudad, Hobart y Launceston son las principales ciudades. Entonces, lo suyo es hacer un fly and drive desde una ciudad hasta otra y sí que yo, para que merezca la pena, creo que mínimo 5 o 6 días, no menos. Pues está por ahí Eva, que hay una pregunta para ella. Sí, aquí estoy. Muy bien.
Enciende si quieres la cámara también. Ay, perdón. Así te vemos. Sí, Pregunta Miguel si se podría hacer una escala de un día o dos en Hong Kong. el stopover está permitido en Hong Kong en nuestras tarifas de tour de operación. Sí, sí se puede hacer. Bueno, Angélica pregunta para Yasmina si se puede subir al Uluru. No se puede subir. Antiguamente se podía subir, pero los aborígenes estuvieron peleando mucho tiempo porque para ellos es una zona sagrada, es otro de los sitios donde vamos a ver bastante de la cultura aborigen. Y era para ellos una falta de respeto. Esto como todo, prohibido está, que hay gente que lo ves que lo está intentando, sí, pero desde luego si ellos te ven, por supuesto es ilegal. Quiero decir, si además si alguna autoridad te ve tienes un problema, pero si ellos te ven también los ves que amablemente te dicen que no por respeto a su cultura. Para ellos es sagrado, es una roca sagrada. Pues Julio pregunta si hay excursiones a Perth o para ver focas. Excursiones a Perth, no, Perth está en el extremo oeste, digamos, del país. Es una ciudad espectacular, sí que merece la pena ver. Por eso os decía, es verdad es que Australia es muy grande, no da tiempo a mucho más. Excursiones no, sí puedes parar en Perth. Excursiones a ver focas en cualquier sitio de la costa, pero incluso desde Melbourne, desde Sydney, desde Perth también. Desde Perth hay una zona al norte que se llama Ningaloo Reef, donde puedes ver todo tipo de especies, focas, tortugas, tiburoncitos, corales. Entonces, pero bueno, Perth no es eso, no es una excursión, es una extensión en sí misma. Muy bien. Patricia pregunta, ¿posibilidad de hacer una extensión a Fiji? Sí, perfectamente. Sí, sí, tenemos vuelos directos desde Sydney hasta Fiji, o sea que sin ningún problema. 3 horas de vuelo, perfectos. Muy bien. Julio, ¿alguna excursión para ver casuarios en libertad? Muy difíciles de ver en libertad. Sí que las hay, pero nadie no te lo van a garantizar porque se esconden mucho. Pero bueno, sí las hay desde varios sitios y es más fácil verlos, ese tipo de animales endémicos de allí. La verdad que al final lo mejor es ir en este tipo que os decía es santuarios, donde los tienen en semilibertad, no los tienen encerrados, pero los tienen acotados precisamente para que se puedan ver. Es un poco si lo quieres garantizar, es el tipo de sitios a donde ir. Muy bien. Pregunta de Vicente para Eva. Ayer estuve buscando si tienen Fast Track y no lo encontré para un cliente que viaja a DPS en business. Sí, sí hay Fast Track en Madrid. Normalmente en business además te informan de dónde cogerlo en Madrid. Muy bien. Y Iñaki, he entrado tarde al webinar, a ver un momentito, y no sé si habéis dicho si trabajáis como DMC o no. Gracias. Para cotizar a viajes de incentivos. Sí, cotizamos, tenemos en Destinos del Mundo, tenemos el departamento de grupos y incentivos, pueden contactar, bueno, conmigo, yo con Teles, digamos, les paso el contacto o con ellos directamente, sí. A ver, Rubén pregunta, ¿moneda y dónde es mejor cambiarla? La moneda que se utiliza es el dólar australiano, tiene paridad con el euro perfectamente, pero no es tan fácil de conseguir en España. Lo ideal es, o sea, quiero decir, si tú vas a tu banco y se lo pides, se lo encargas, por supuesto, en general sí que te la van a conseguir. En el aeropuerto no es tan fácil, lo mejor es cambiar a la llegada, la verdad, porque ya no hay tantas comisiones de cambio como antes. También se utiliza mucho la tarjeta de crédito en Australia, con lo cual no necesitas tanto llevar efectivo. Yo a día de hoy recomiendo más bien ir, es verdad que hay que consultar las condiciones del banco de cada uno, pero incluso ir sacando de los cajeros automáticos según se vaya necesitando. En Australia, por ejemplo, no son tan habituales las propinas. Es uno de los pocos países donde son habituales las propinas. Los guías turísticos ahora y los conductores a veces parece que se han acostumbrado porque los damos por inercia, digamos. Pero teniendo en cuenta que el efectivo muchas veces se utiliza para este tema de las propinas y eso en general en los maleteros, en los hoteles y todo, no lo esperan para nada, no hace falta llevar tanto, digamos. Muy bien. Pregunta Gloria, ¿qué nos puedes decir de la comida australiana y si hoteles, excursiones y demás están preparados para personas celíacas? En las grandes ciudades, sí, bueno, la cocina australiana
bien, o sea, una cocina muy estilo occidental en definitiva. Ellos cocinan sus carnes, esto que os he dicho antes de las carnes de allí, la carne de canguro, ellos si la comen es una carne muy magra porque tiene poca grasa, supone que es muy saludable. Ya os digo que como tiene poca grasa está dura como una piedra, pero sí que la toman. La carne de cocodrilo es más para los turistas y el pescado, por supuesto, sí. Tiene una cocina muy variada, bastante occidental. Respecto a la celiaquía, están, te diría que como al nivel de España. Muchos sitios ya sí que lo tienen y lo van avisando. Muchos hoteles, sobre todo los hoteles de lujo, están todos. Los de 5 estrellas, te diría que están todos preparadísimos con menú especial para celíacos. Hoteles más básicos hay que ir preguntando. En las excursiones casi todas nos lo ofrecen. Sí que es verdad que tenemos que avisar con antelación. Ojo, no es tampoco de esperar llegar allí y no tener problemas. En las excursiones si nos avisan sin problema. Lo que os digo, buenos hoteles también. Hoteles más sencillos hay que preguntar. Bueno, pregunta de Angélica para Eva. ¿Qué se necesita para entrar en Hong Kong? ¿Se necesita visado? No, no hace falta visado. Un español con su pasaporte en vigor entra sin problema. Sara pregunta, ¿es recomendable algún tipo de vacunación? A ver, yo para mí el tema de las vacunaciones es un poco personal. Obligatoria no hay ninguna vacuna. Los miedos de cada uno ya van aparte. Pero vamos, obligatoria no hay ninguna vacuna. Vale, muy bien. Pregunta Angélica si se pueden ver auroras boreales. No, en Australia no se pueden ver auroras boreales. Muy bien. Anna pregunta, para acabar el viaje, ¿es buena idea unos días en Brisbane por cercanía y por precio? Pensando en playa, claro. Sí, es que, a ver, todas las opciones son buenas. Brisbane, de todas maneras, es más ciudad que playa. Es una ciudad, tiene una playa muy reconocida, es verdad, la playa es muy bonita, pero lo que tenemos detrás es una ciudad. Quiero decir, si nos imaginamos una playa paradisíaca, no. Es un poco el estilo de Brisbane. Cerca de Brisbane sí que hay ese estilo de ciudades de playa, que de hecho la gente hace muchas excursiones de día completo para ver las playas del norte y del sur. Muy bien. Pregunta Jocelyn, ¿hay excursiones donde conocer a las comunidades aborígenes? Muchas, sí. En cualquiera, incluso en las grandes ciudades, porque es verdad que en la comunidad ellos, o sea, quedan pocos, pero se promocionan mucho y los quiere promocionar también el gobierno australiano. Quieren que la gente conozca su cultura, con lo cual sin ningún problema. En cualquiera de las ciudades que yo he mencionado, Sydney, Melbourne, Cairns, Ayers Rock, hay excursiones específicas culturales para conocer un poco parte de su cultura. Sí, hay varios agentes además que preguntan por si es fácil encontrar guías en español o son siempre en inglés o si puedes aclarar un poco más esto. No, hay muy poquitos guías de habla hispana, eso es cierto. Como tal, garantizados. Luego hay muchos hispanos que trabajan allí y si tienes la suerte que un conductor o que un guía tiene origen latino sobre todo, te va a hablar español. Pero no es fácil ni barato los guías de habla hispana. Ellos, lo que sí que hay es casi todas las excursiones o casi todas las empresas ofrecen las excursiones por las explicaciones en español a través de auriculares. Pero bueno, no hay tantos guías de habla hispana, los hay, por supuesto, y se pueden reservar si hay pasajeros que dicen solo español, sí, pero que sepan simplemente que va a ser un servicio privado. Entonces va a ser un precio, así como hay otros países que en servicio privado la diferencia de precio no es tanta, con el servicio compartido, en este caso sí se va a notar. Muy bien. Pregunta conversión, que no escucho la parte de la que hablabas del carnet de conducir, ¿vale? Si pudieses aclarar este extremo. Si hace falta algo más aparte del carnet o... Nada, realmente se necesita el carnet internacional, que es una gestión sin más, no tienes que hacer ningún examen ni nada, vas a tráfico y nada, es solicitar el carnet internacional. No deja de ser una traducción oficial de tu carnet de conducir, por eso debe ir con tu carnet de conducir español, digamos. Pero nada, es una gestión, pagas la tasa correspondiente y ya está, no es más. Pregunta Lidia, ¿cómo son las carreteras si se quiere contratar un coche de alquiler? ¿Si vale la pena coger un coche más grande y si se puede aparcar bien en las ciudades? No, esa última pregunta clarísima que no, como en todas partes del mundo. No se aparca bien en las ciudades y los parkings son caros porque hay poco espacio, pero bueno, al final es verdad que cuando vamos de viaje tiramos mucho de los parkings, pero bueno, eso en las grandes ciudades, por ejemplo en sitios como Ayers, Rock o Cairns no vas a tener problema.
Las carreteras, me preguntaban, las carreteras son buenas, son muy buenas. Hay mucha autopista, no autopista de 2, 3 carriles, pero de doble dirección, bien asfaltadas, bien indicadas. Por supuesto, zonas más montañosas, lo que hablábamos antes de Tasmania, por ejemplo, se complica un poquito, pero nada más, sin mayor dificultad. Coche grande o no grande, a gusto de cada uno. El que cuando va a Palma de Mallorca se alquila un coche grande, pues aquí igual. El tema de las maletas que se dejen a la vista o no, porque es verdad que en los coches pequeños de alquiler, a pesar de que nosotros no damos el grupo más pequeño, porque es verdad que a veces les falta un poquito de potencia, simplemente por comodidad, no es que se necesite más potencia, es por tratar de dar un buen servicio al cliente, ¿no? Empezamos con el tipo B, que llamaríamos, que suele ser un similar al Toyota Corolla, pero es verdad que no caben 2 maletas grandes en el maletero. Si tú viajas a Australia con 2 maletas grandes, no te van a caber en el maletero, una va a tener que ir fuera. Lo que decimos aquí, al que le dé más miedo, menos miedo. Australia es un país seguro, pero hasta que deja de serlo, como aquí. Si te toca, pues sí, en algún lado, por supuesto, te pueden abrir el coche. Bueno, no es muy habitual. Todoterreno no hace falta, es un poco más el capricho. La gente a veces nos pide el todoterreno en la zona de Ayers Rock, sobre todo porque es la zona desértica, pero sigue siendo capricho porque los coches de alquiler no te dejan conducirlos por carreteras que no estén pavimentadas, con lo cual no te vas a meter con el 4x4 en ningún sitio. Es que en las fotos salen estas carreteras de desierto, de arena, maravillosas, que te parecen súper chulas, pero tú con tu coche de alquiler no te puedes meter ahí, con lo cual no se necesita que te guste por comodidad, por supuesto, se puede. Bueno, Alberto pregunta cuáles son las visitas imprescindibles en el trayecto por carretera de Brisbane a Sydney. Madre mía. Bueno, de Brisbane a Sydney, yo lo que digo, ese trayecto, esa última parte, a mí quizá la eliminaría. Pero bueno, tendríamos que hacer un fly and drive, tendríamos que ver exactamente cuánto tiempo disponemos. La parte de Brisbane hacia el sur están primero las playas de surferos y playas paradisíacas, sobre todo Gold Coast, Surfers Paradise, que se llama precisamente Byron Bay, también muy conocida. Es sobre todo dedicado un poco a la costa, siempre vamos un poco por la costa. Bueno, pregunta Julio que cuántos días recomiendas para ver Australia, teniendo en cuenta que se pierden 2 para ir y para volver. Bueno, no es lo que yo recomiende, yo recomendaría todo lo que puedas, pero es un poco lo que dispone cada uno. Aquí tratamos de adaptarnos al viaje de cada uno. Ten en cuenta que también hay mucho viaje de novios y los novios al final muchas veces quieren playa al final, con lo cual nos va limitando la extensión. Mínimo, dentro de lo que puedas visitar, mínimo necesitaríamos 3 noches en Sydney, 3 noches en Cairns y 2 en Ayers Rock o Melbourne, o las 2 ciudades me refiero. Eso sería para mí lo mínimo. Si tenemos menos de eso, tenemos que empezar a quitar ciudades porque ya, ten en cuenta eso, cada ciudad nos desplazamos con avión, con lo cual el día de desplazamiento se pierde entre que vamos al aeropuerto, que facturamos, que subimos, que bajamos, que llegamos. Entonces, yo menos de esas estancias que os digo tampoco lo haría. Tendríamos que pensar en quitar ciudades. Muy bien. Pregunta, para combinar con Polinesia, ¿cuál sería la mejor ruta aérea? Bueno, no es tanto la mejor, sino la que hay. Tenemos que ir vía Auckland. Vamos desde Sydney a Auckland y de Auckland a Papeete. Cathay Pacific tiene el acuerdo con la compañía con Air Tahiti Nui. Vamos volando, pero no hay vuelo directo ahora mismo. Lo solía haber, pero en este momento no lo hay. Así que la ruta sería Sydney o Melbourne vía Auckland, Auckland Papeete. Bueno, con respecto a Ayers Rock, hay varias preguntas. ¿Cuál es la mejor época para no pasar ni frío ni calor? Si recomiendas ir en un grupo guiado o se puede hacer en coche de alquiler, solos, etcétera. En la mejor época, pues primavera y otoño, esa sería lo ideal. En verano, lo que os he dicho, durante el día la verdad que hace mucho calor, en su verano las temperaturas son muy altas y en invierno para ver el atardecer o el anochecer o la cena Sonidos del Silencio, es cierto que al final hace frío, con lo cual a ver, no hace un frío polar de no poder soportarlo, pero es de abrigo, de estar con abrigo. Entonces, en el concreto, en el caso, por ejemplo, de la cena Sonidos del Silencio, el estar al final de una cena con el abrigo puesto a lo mejor es un poco más incómodo, pero es lo único, lo que os digo, merece la pena. Si solo se puede viajar en esa época, lo importante es verlo. Hacerlo por su cuenta, perfectamente. Ayers Rock, la verdad, te puedes alquilar perfectamente para los que sean, quiero decir, que se manejen. Tenemos que pasar por alquilar un coche de alquiler, por moverte en un sitio donde no hay mucha cobertura de GPS, por no decir que en muchos sitios no hay. Lo que pasa es que es verdad que está muy bien indicado. Si más o menos te manejas, conduces por la izquierda, pues se puede hacer perfectamente. O sea que
es un poco el gusto, es que esto ya depende un poco de cada uno, al que le guay, a quien le gusta más que le lleven de la mano a todos lados, ¿no? Si lo haces por tu cuenta, como que tienes que estudiar un poco tú antes, como digo yo, un poco la historia o lo que vas a ver. Si te llevan, pues lo llevas todo hecho. Muy bien. Monse pregunta también por la mejor época para ir a Lizard Island o Green Island. La mejor época para ir a cualquier isla de la barrera de coral es cualquiera que no sea de noviembre a marzo, más o menos. Green Island, concretamente, hay que tener mucho cuidado con ella porque está muy cerca de la costa. Lizard Island no tanto. Bueno, no tanto, no, Lizard Island no. Green es que es de las que está muy cerquita. Con lo cual, además de la época de lluvias, tenemos la época de medusas de noviembre a marzo. Las medusas se acercan a la costa. Green Island tiene ese problema, con lo cual no se va. En esa época no se va. Lizard Island no tiene problema de medusas. Es verdad que además está muy al norte, con lo cual las temperaturas son muy buenas. También justo, no sé si lo ha hecho porque las conoce o por curiosidad, me ha puesto un ejemplo de Green Island, un 3 estrellitas así muy básico, y Lizard Island, que es de las islas top, pero vamos, muy diferentes. Lizard está muy al norte, con lo cual tiene muy buena temperatura todo el año. De noviembre a marzo sigue siendo cerca del trópico, su época de lluvias, pero es verdad que no llueve mucho, ¿eh? La gente sí va de noviembre a marzo a Lizard Island perfectamente, pero sería lo único a tener un poco en cuenta. Pues pregunta David, ¿desde dónde se realiza la visita a Whitehaven Beach? ¿Desde Cairns por carretera? No, a Whitehaven Beach, si queremos ir desde la costa, desde la Australia continental, tenemos que ir desde un sitio que se llama Early Beach, que está como unas 3 horas al sur de Cairns. Es decir, no se hace en un día. Desde Cairns en un día a Whitehaven Beach no podemos ir. Tenemos que o hacer un fly and drive, ir bajando hacia el norte, hacer una noche en Early Beach y desde ahí hacer o una excursión eso en helicóptero o en barco o lo que sea, o hacer una estancia en Hayman o Hamilton Island de la barrera de coral del archipiélago de las Whitsundays, que es donde está Whitehaven. Y entonces lo hacemos también en una excursión de un día. Bueno, pregunta Alberto, ¿en Tasmania es recomendable hacer noche en Port Arthur o visitar la ciudad desde Hobart? Depende un poco de los días que tengamos. Al final lo vamos haciendo a medida, vuelvo a lo mismo de cómo organizarlo. Lo ideal es hacer noche en las dos para poder disfrutar un poquito más, pero para eso necesitamos días. Entonces, depende de los días, hacemos un fly and drive un poquito más largo, con lo cual sí que vamos durmiendo en más sitios, o más cortito y tenemos que ir un poco más, los trayectos más largos y dormir en menos sitios. Bueno, Pablo pregunta si también incluís viajes a la ciudad de Brisbane. Sí, es verdad que no está tan habitual en los circuitos turísticos, porque lo que decimos, hay otras ciudades que quizá a nivel cultural pueden ofrecer más, pero por supuesto, además es un aeropuerto internacional, un punto de entrada perfecto, una ciudad es muy típica también de estudiantes, es una ciudad muy animada. Pero es verdad que culturalmente en Brisbane lo que tenemos son las playas, lo que os decía antes, un poco la zona de las playas y el ambiente de playa. Cultural como tal no tiene Brisbane. Ana pregunta si se puede hacer extensión a Byron Bay. Es una extensión, a ver, es coger un coche, digamos, ir a Byron Bay, hacer una estancia y volver. Sí, se puede hacer, claro. Y última pregunta, Antonio pregunta ¿con qué facilidad se puede conseguir comida vegana o vegetariana? En las ciudades Sydney y Melbourne sin ningún problema, te digo, hay muchos restaurantes cada vez más, que de hecho incluso ya no es que la consigas, es que hay restaurantes especializados. En el resto del país hay Rock, el tema de la gastronomía siempre está un poco más limitado. En Cairns, por ejemplo, en los cruceros a la barrera de coral no está contemplado como tal. Quiero decir, se supone que tú irás y comerás solo de lo que, como suele ser almuerzo tipo buffet, que tú elegirás lo que tú prefieras de acuerdo a tu dieta, pero vamos, quizá ahí no tan específico, pero Sydney, Melbourne, en las grandes ciudades, o Brisbane, que hablábamos antes, con las grandes ciudades, sin problema, sí. Bueno, ponemos preguntas, no sé si se ha quedado con el tintero, Yasmina y Eva. Por nuestra parte no, bueno, sí, pero ya no teníamos más tiempo. Me encantaría contaros muchas más cosas, pero bueno, cualquier cosa quedamos a vuestra disposición, lo que decimos, nos contactáis y lo que necesitéis, estamos. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a los agentes que habéis estado aquí con nosotros. Recordad que esta grabación, perdón, que este webinar se ha grabado, así que si queréis revisarlo o mandárselo a algún colega, a un compañero o compañera, nos lo pedís y os lo mandamos, aunque estará subido en nuestro canal de YouTube, como siempre, al final de este día. Y nada más, os vamos a dejar con un vídeo súper motivador antes de despedirnos. Y por mi parte, deciros que espero que tengáis un magnífico jueves, un estupendo fin de semana y nos vemos pronto. Chao. Gracias, Yasmina y Eva.
Gracias a ti, gracias. Hasta luego. Gracias a todos.